Hola, buenas. ¿No? No, Chris parece que tiene problemas de audio, no pánico. me está escuchando. Le estuve hablando todo este tiempo y no me escuchaba. Un momento, voy a arreglar el problema con Chris. Ya, Bienvenidos al episodio número 14 de Encoders. Hoy vamos a hablar de MLOps, que significa Machine Learning Operations, y sobre qué es más específicamente y por qué es tan importante a la hora de hacer un proyecto analítico. Específicamente modelos de Machine Learning, pero también va más allá. No es exclusivamente cuando uno usa Machine Learning. ¿Es algo que agregar al respecto antes de partir? sí, o sea, concuerdo con lo que vas a decir, Rodo, pero igual voy a agregar un poco de polémica sobre que igual se ocupa MLOps como buzzword, como hay varias Sí, empresas, vendors, tratando, consultoras, de promover esta práctica diciendo que es la solución a todo, o como es la siguiente cosa que tienes que hacer. Entonces, te están tratando de vender un producto, consultoría, por ese lado. Entonces, las cosas que voy a nombrar va a ser por ese estilo. Ojo, ojo, ya. como realmente Sí, concentrarse en qué realmente es MLOps y cuándo se aplica, a qué nivel se aplica en un proyecto. sí. Bien, Bueno. va a estar la controversia. Y no sé si mencionaste que no está el Mati. Sí, iba a decir eso. Hay un mono en el lugar del Mati. Es casi lo mismo, pero lamentablemente no es lo mismo. El Mati no pudo venir hoy. Tenía un compromiso personal de la pega, parece, del trabajo. Entonces vamos a estar los dos solamente con Chris. Y MLOps es una fusión de dos palabras. ML de Machine Learning más DevOps. DevOps es una disciplina que se encarga de juntar desarrollo de software y operación para hacer cosas automáticas, como despliegue de aplicaciones automáticas y hacer que la transición entre el desarrollo de una aplicación y la operación, como el paso a producción, sea fluido. Que, por ejemplo, uno pueda hacer un merge a una rama master en un repositorio de Git, por ejemplo, y directamente eso triggería un proceso que te actualice una página web, por ejemplo, y la gente automáticamente vea tus cambios. O cuando actualizas un juego, cuando sacas un nuevo parche, lo mandas a la rama master y eso directamente lo actualiza en otros servidores y después lo manda a Steam y triggerea las descargas automáticas en Steam para que el juego se descargue, etcétera. Todo eso es parte de DevOps. MLOps es la mezcla entre Machine Learning y DevOps porque es aplicar DevOps básicamente con algunas modificaciones a modelos de Machine Learning o a modelos en general. Y por eso también a veces MLOps es como el término más conocido, así como más marquetero. Pero hay gente que, yo incluido, a la que le gusta llamarle Model Ops, porque es para modelos en general, no necesariamente de Machine Learning, sino que puede ser un modelo matemático también. Un cálculo de una, no sé, un proceso markoviano con probabilidades, con teoría de probabilidades. Eso no usa Machine Learning, pero es un modelo y se puede productivizar igual, porque te da un output igual que después tú quieres rescatar. Y hay otro nombre que también algunas personas ocupan que es XOps, que es como la operación de cualquier cosa. Yo en general le llamo Model Ops a lo que nosotros hacemos porque tratamos de hacerlo con modelos específicamente, pero no podría llamarle XOps si uno quiere hablar como de cualquier operación de cualquier tipo. Gracias por el host, ahí te funcionó. Gracias al programador GT. ¿Tienes algo que agregar? Sí, sí, tengo algo que agregar con respecto a cómo se vive esto en el día a día. O sea, Ujú. antes de entrar en detalle, pero en general, para mí siempre, porque cuando Sí, uno trabaja, o sea, nuestra compensación siempre está enfocada al machine learning empresarial dentro de una empresa grande, clásica. Y uno cuando entra a trabajar, como que sabe que el modelo no es todo, ¿ya? No, entonces uno sabe que el modelo tiene un output y ese output se tiene que entregar a un sistema. Por otro lado, tenemos los datos que hay que conseguir. Hay un ambiente donde eso se tiene que ejecutar y que se ejecuta en el PC local. Super fome.
porque si te vas de vacaciones nadie lo puede ejecutar. Entonces, uno cuando empieza a trabajar como que tiene la noción de que no solamente basta con el modelo. Antes que esta frase MLOps fuera popular, uno igual buscaba soluciones. Como, oye, ¿cómo puedo automatizar esto? ¿Cómo puedo desarrollar esto de mejor forma? ¿Cómo puedo eliminar los bottlenecks, los cuellos de botella? Para hacer la cosa más eficiente, más entretenida, porque es forma de ponerle play a algo siempre, o estar revisando si los inputs están bien, o si el output está correcto. Entonces, para mí, siempre ha existido MLOps, con la búsqueda de ser más eficiente en el desarrollo de un aplicativo analítico. Sí, no con ese nombre quizás, pero siempre hace mucho tiempo que uno debería haber estado haciendo todo esto. Y pongo énfasis en el debería, porque no siempre pasa. Sí, no siempre pasa, pero yo digo igual pasa, a lo mejor de mala forma, o sea, no estáis ocupando las mejores Sí, prácticas o la herramienta adecuada, pero si uno es bosquilla, como que uno va buscando soluciones para arreglárselo, ¿ya? ujú, Pero cuando uno ya empieza a hablar de MLOps a nivel empresarial, uno siempre tiene que considerar no solamente lo que uno está haciendo, sino que a nivel empresa. O sea, hay no un solo proyecto ni dos proyectos, son 10 proyectos, 20 proyectos que se tienen que ejecutar y tienen que funcionar día a día. Y eso no escala si uno no hace MLOps o sigue otra práctica. Entonces cuando uno tiene uno o dos proyectos, lo puede manejar de forma autónoma y solo, o con alguien más. Pero después uno se da cuenta como, oye, esto no escala, o sea, hay errores, hay que mover archivos de acá para allá, y uno sabe, o sea, si uno sabe programar, sabe con función computador, uno al tiro sabe que esto, oye, hay forma más fácil de hacer esto. Lo creo en un cron tab, a lo mejor voy a buscar una herramienta en internet que me ayude en esto, open source, y ahí uno va solucionando estos problemas. Pero sí. igual, a nivel empresarial, a nivel gerencial, uno trata de buscar soluciones más robustas, las buenas prácticas, uno ocupar un software que sea un buen software, que tenga continuidad, que tenga un buen soporte, para que en el futuro todo funcione bien. Ya, entonces, un comentario que escribí es que esto ya existía hace mucho, como decía Chris. Uno podía hacerlo de muchas otras formas, pero ahora hay cada vez más herramientas que te facilitan este trabajo. Entonces es útil conocerlas, es útil saber por qué esto es necesario. Y acá uno, cuando uno tiene un modelo y uno tiene que productivizarlo, en un comienzo, si es que uno no tiene nada en la cabeza de cómo llevar esto a producción, cómo como el producto final que yo quiero producir con mi modelo, cómo se lo entrego a mi cliente, a mi contraparte o a quien sea, de manera consistente, todos los meses, todos los días, etcétera. Si uno no piensa en eso al comienzo, después se puede hacer muy difícil poner eso en producción y hacer que funcione constantemente. Entonces, MLOps, o la productivización de un modelo, es algo que debería pensarse desde el comienzo, cuando uno comienza a hacer un proyecto. No necesariamente empezar a hacerlo, a implementarlo. Simplemente preguntarse, ya, ¿cuál va a ser el producto final de esto, más o menos? ¿Qué es lo que necesito? ¿Con qué me tengo que ir preparando? Y muchas de esas cosas son más o menos siempre las mismas para ciertos tipos de modelos, pero hay otros modelos que quizás necesitan algunas cosas especiales, dependiendo de dónde uno trabaje, en qué empresa uno trabaje, con qué tipo de modelos uno esté trabajando. Uno puede necesitar más o menos flexibilidad con ciertas cosas. ¿Algo que agregar con respecto a ese punto? Bueno, sí, cuando uno empieza un equipo de data science, hay que considerar este aspecto del MLOps, porque, bueno, tú esperas que escale tu equipo de data science, entonces a futuro sí o sí vas a necesitar aplicar estos conceptos, entonces es bueno empezar con la base, con una buena base. Como dije antes, uno podría empezar sin nada y ir en el camino agregando cosas porque te va a ser necesario, pero Ujú. empezar adelante con ciertas herramientas o cierta metodología ya definida de cómo se van a hacer las cosas, va a resultar más fácil el desarrollo y el paso productivo. Sí. Tengo por aquí
¿Dónde está este? Había encontrado por aquí un diagrama que me gustó. Sí, este de acá. Aquí se ven varias partes de un proceso de datos en general. Entonces me gustaría hablar un poco de cada una de estas etapas, por qué es importante y cuándo algunas no tienen sentido, porque hay algunas que en este caso sirve para el problema del que están hablando ahora, pero no siempre se van a necesitar. El primero es data sourcing, o sea, esto es necesario siempre. Uno tiene que extraer los datos de alguna parte y ojalá esa extracción tiene que ser más o menos consistente. Voy a ir anotando acá los grandes pasos. Etapas. Mientras tanto, ¿algo que agregar con respecto a data sourcing? ¿O alguien en el chat? Bueno, ese es un trabajo de los data engineers. En general sí. Sí. No sé si hemos hablado en la transmisión sobre los roles. No me acuerdo. Creo que sí, pero poco. Entonces, data sourcing se trata de extraer los datos necesarios. Y esto en general es trabajo de los data engineers. Este paso no es algo que hacen. Todos estos pasos no son cosas que necesariamente hace un Machine Learning Engineer, que es como el cargo que en general se encarga de gestionar todo este flujo de MLOps, sino que son pasos que tiene que haber en un proyecto en general. Esto lo hacen los Machine Learning Engineers. El siguiente que está en el flujo es Data Labeling. Esto no siempre es necesario, depende. Puede que eso ya esté listo, puede que no, depende. Data Labeling se refiere a poner etiquetas como los datos de manera de poder llenar tu variable de respuesta, por ejemplo. Si es que tienes que hacer una clasificación de imágenes y tienes que identificar qué imágenes son gatos y qué imágenes son perros, por ejemplo, ejemplo típico, tienes que decir qué es qué. Tienes que tener una muestra de datos para entrenar y tienes que decirle a tu dataset, ok, este es un gato, este es un perro y así, este es otra cosa. ¿Cómo? Se da mucho con los datos no estructurados. Sí. Y en empresas donde tienes imágenes de una fábrica de personas no ocupando casco, entonces tienen que etiquetar a personas ocupando casco y las que sí ocupan casco, o en una fábrica haciendo quality del producto, tienes imágenes o video del producto y alguien tiene que ir anotando ya, este es un producto defectuoso y este otro no. Y en audio me imagino que es lo mismo, o texto también es lo mismo. Claro. Donde no tienes la variable i, como la variable de respuesta en tu dataset de forma automática. Entonces necesitas mucha HH o heurísticas para ir poniendo labels a tu dataset. Y sobre todo en esos problemas donde se ocupan datos no estructurados, video, texto, audio, necesitas mucha data para entrenar una red neuronal y entonces necesitas mucha información con label para entrenar. Y bueno, y ahí hay todo un submundo de cómo hacer eso. Sí. Ya, ese es el data labeling. Pero igual uno podría ocuparlo en datos estructurados cuando a uno le falta la variable de respuesta, igual puede ser útil. Pero muchas veces eso ya viene. Eso está listo del mismo dataset. Muchas veces, no siempre. El siguiente paso es data versioning. Este es un paso. Dale. Es importante la versión de la data que uno ocupó, porque la data sirve para reproducir lo que uno está haciendo. Entonces uno tiene que saber qué data ocupó. Y hay versiones de la data, porque la data puede ir mutando a través del tiempo. Entonces es bueno tener un control sobre la data. Sobre todo en casos donde haya que, no sé si la palabra correcta, fiscalizar el output de un modelo. Entonces, si te piden, oye, creo que reproduzcas el resultado del modelo. Entonces, uno tiene que pescar, no sé, el dato que ocupaste el año pasado. Si eso no está bien respaldado o de fácil acceso, va a ser difícil reproducir algo. Entonces, uno sabe qué data ocupó, se puede reproducir lo que uno hizo. Sí, ese concepto es clave, la reproducibilidad.
Lo voy a poner acá arriba. Como subtítulo. Ya. Es súper importante que todos los proyectos que uno hace, tanto en Data Science como en muchas otras cosas de programación, sean reproducibles. Cuando uno hace, por ejemplo, un estudio teórico para sacar un paper, no necesariamente de Machine Learning, sino que de cualquier cosa teórica, es súper importante que uno tenga reproducibilidad porque así cualquier otro científico puede tomar ese paper, puede leerlo, replicar todos los pasos del experimento y debería llegar a la misma respuesta. O a algo similar si es que uno está lidiando con incertidumbre. Eso es muy importante para verificar que las cosas que uno hizo fueron correctas de verdad. En el caso de los modelos específicamente, nos ayuda también a eso, a verificar que las cosas fueron correctas y también a volver atrás, a nosotros mismos. No necesariamente que otra persona tome eso y lo reproduzca y diga, ah, ya sí, da bien lo que daba antes, sino que nosotros mismos podemos hacer eso. Cuando algún proceso se rompe, es importante poder volver atrás y llegar al resultado antes de que se rompiese. Lo mismo pasa con los desarrollos de aplicaciones web o de cualquier software, de juegos o lo que sea. Uno tiene que ser capaz de hacer rollback y volver a una versión anterior para que todo funcione como estaba antes. Todo eso tiene que ver con reproducibilidad. Si no tenemos reproducibilidad, podemos hacer podemos hacer el mejor modelo del mundo, pero después si es que llegamos a perder el modelo, que es muy probable si es que uno está haciendo cosas como humano, o si uno se va de la compañía o lo que sea, si uno llega a perder ese modelo, todo el trabajo se pierde. Y por eso es importante poder recuperarlo siempre, de alguna forma. ¿Algo que agregar, Chris? No. Ya. Es importante recuperar las versiones anteriores del trabajo. Sí. Y ahí implica tanto datos, Sí. código. Sí. Sí, implica todo eso. Esto tiene que ver con utilidad. ¿Qué más? ¿Algo más sobre data? No. ¿No? Ya. El siguiente es todo el flujo de experiment tracking. Cuando uno está haciendo un modelo y está testeándolo, está viendo cómo se está comportando, uno tiene que diseñar la arquitectura del modelo, entrenarlo, testearlo, evaluarlo y ver si es que tiene una performance razonable y después volver a mejorarlo, volver a entrenar y así sucesivamente. Y aquí igual quiero hacer un foco ¿Sí? de que casi todo el material que existe mencionan como el entrenamiento, evaluar el modelo y lo que viene después es como cambiar el modelo, la arquitectura del modelo. Es como que solamente se enfocan siempre en que el entrenamiento consta de probar distintos modelos, hiperparámetros. Y en verdad, lo que más agrega valor a un modelo es como la data que uno tiene. Entonces, Sí. en verdad uno puede agregar más datos, puede buscar más casos para ir mejorando el modelo. Y eso, el gap de mejora es mucho mayor que el modelo. ¿Ya? Esto con respecto, yo creo que el 90% de los casos son así, ¿ya? Donde hay una gran ganancia dedicándole tiempo a obtener más datos, más atributos o transformaciones de los atributos. Bueno, y casi nunca lo ponen en estos flujos de cuando enseñan algo. Y yo sé por qué. Porque todas estas grandes compañías que uno ve o los cursos que uno toma están enfocados en deep learning, ¿ya? Donde está la red neuronal, donde, bueno, tiene distintas arquitecturas que uno puede tener. Entonces hay harto que jugar ahí. Y la data siempre viene como ya dada, o sea, como que tiene muchas imágenes, muchos videos, muchos textos, mucho audio, entonces como, y eso es, como que tengo imágenes, a lo más agregáis más imágenes, pero como que no agregáis más atributos a la imagen, entonces todo se concentra en la arquitectura de la red neuronal, pero en las empresas tradicionales, grandes, eso no es el caso y hay que ir buscar datos y más casos y revisar bien si uno hizo los cruces, porque uno siempre está juntando información de distintas fuentes
Y si uno no hace bien esos cruces, va perdiendo datos. Porque cruzaste con una base de datos que tenía poco registro, llaves únicas, entonces se te fue achicando la base de datos mientras agregas más atributos. Esto hay que trabajar ahí y sobre todo en cómo trabajar los atributos. Si uno ocupa el promedio, la varianza, si ocupa la serie de tiempo total. Hay varias combinaciones de cómo tener un buen dataset. Sí. ¿Qué más? Con respecto a estos 3 puntos, ¿algo que opinar? Aparte de la arquitectura, que dice arquitectura, que finalmente eso se refiere al deep learning, redes O, neuronales, o el diseño en o general hiperparámetros, o el de... hiperparámetro. Sí, y también es como... Para mí también eso incluye qué datos uno le va a poner, porque, claro, uno extrae los datos antes y los marca y todo eso, pero después hay que seleccionar qué features uno le va a dar, como, no sé, categorías, variables, etcétera. ¿Qué variables uno le va a poner al modelo? Y después hay que Eh, ponerlas en el formato adecuado. Todo ese proceso. entonces yo le pondría data más model architecture, porque model es como Sí, que te hace pensar que solamente uno está hablando del modelo, sí, y es misleading sí. eso. Sí, que le entregaremos al modelo para entrenar todo, todo ese proceso. Es uno de los procesos más largos, según yo. Todo el preprocesamiento de datos. Después tenemos Model Training, que es entrenar al modelo, simplemente elegir un modelo y tratar de hacerlo lo mejor posible con los hiperparámetros adecuados, con el tipo de modelo adecuado, etcétera. Elegir modelo, hiperparámetros y Model Evaluation. Aquí hay que definir métricas de evaluación y, y comparar de manera consistente varios modelos. Aquí también es súper importante la reproducibilidad y el versionado. No solamente ahora de los datos y del código, sino que también de los modelos, de los objetos, como el objeto modelo que uno obtiene al entrenar. Porque a priori no tienes cómo saber cuál es el modelo, cuál es el mejor modelo que vas a obtener. Puede que sea el primer modelo que entrenaste, el segundo, el tercero, etcétera. Pero no puedes saberlo a priori. Entonces necesitas una forma de llevar la cuenta, de guardar esos modelos, registrarlos y poder volver fácilmente a una versión pasada. Y guardar las métricas de performance, que es yo creo que algo súper útil de hacer en las primeras fases, guardar las métricas de tu modelo, ya sea la UC, la precisión, y no estar anotando en un papel, porque Sí. eso no escala, o en un Excel no escala. Entonces, hay herramientas para ir guardando las distintas iteraciones. Y la idea es que si uno hace 10 iteraciones, uno puede decir, ya, quiero la iteración número 7 y fácilmente uno pueda volver o saber lo que hizo en la iteración 7. Cuál es el dataset que ocupé, los hiperparámetros que ocupé, los modelos y el resultado. Que sea fácil. Y eso tiene que ser fácil porque uno itera varias veces. Sí. ¿Qué más? Bueno, después vamos a hablar de varias herramientas para cada uno de estos pasos, pero lo vamos a tocar después. Entonces, siguiente punto. Aquí. Esto era todo lo de Experiment Tracking. Después viene el Model Versioning, que de alguna manera ya lo tocamos. Pero esto en verdad debería ir dentro de este flujo, dentro de esta evaluación. Sí, sí. Porque uno versiona el modelo, o sea, uno debería versionar todos los modelos que uno va haciendo y después elegir el mejor. No elegir el mejor como a priori decir, ya, este lo guardo. No, uno lo guarda todo. Y después uno puede borrar si es que uno ya tiene muchos, uno está colapsando la memoria, etcétera. Porque a priori no sabes cuál va a ser el mejor. Entonces el model versioning yo lo pondría aquí dentro. Bueno, en Evaluation, por aquí. Más version. No, en verdad no, porque debería. En verdad. No, sí, porque el versionado debería ir con las métricas igual. Debería ir todo junto.
O sea, en el fondo el versionado debería ser posterior al entrenamiento y la evaluación, para versionar ambos, para tener el objeto con sus respectivas métricas. Después tenemos el Model Deployment. El deployment de un modelo en el fondo es poner el modelo en producción, ponerlo en donde tenga que quedar ejecutándose automáticamente todos los meses, todas las semanas, etcétera, con la frecuencia que sea. A veces también suele ser un paso medio complejo, dependiendo de la infraestructura que uno esté manejando. No sé si tan complejo como el preproceso de datos, pero ahí va a depender de la infraestructura que uno tenga y de qué tan como armada y aceitada esté la máquina, como la máquina de la empresa en la que están previamente. Yo voy a agregar ahí que este concepto, si uno no es familiar, uno trabaja en un ambiente de desarrollo y ese ambiente de desarrollo se llama desarrollo y no productivo porque el ambiente productivo es donde opera la empresa, donde se sugieren todas las transacciones, donde se toman todas las decisiones automáticas por las máquinas. Entonces uno no quiere romper los servidores productivos, donde funcionan la operación de la empresa. Entonces por eso uno tiene un ambiente de desarrollo. Y este paso es como mover tu aplicativo ML de un ambiente de desarrollo a un ambiente productivo. Y entre medio pasa por un ambiente de testeo para asegurar de que no va a romper nada. Bueno, y esto pasa en el desarrollo de software también, donde el ambiente de desarrollo no es igual al ambiente productivo, entonces hay cosas que se caen y no funcionan. Y es complicado. Y las personas que tocan el ambiente productivo son pocas, no son todos los data scientists, no son los data scientists, deberían ser los machine learning engineers que tengan conocimiento de lo que están haciendo, porque equivocarse en el ambiente productivo puede ser costoso. Por eso igual una de las cosas de MLOps o DevOps es que los componentes están por módulos, modular, de tal forma de que si te echas una parte no te echas todo el sistema productivo. Es importante tener una arquitectura modular. Y aquí me refiero a la arquitectura sobre todo del software que uno esté diseñando. Al final, todos los modelos que uno hace son software, son trabajos de software, son proyectos de software. Que no son como... No necesariamente tienen que ser tan cuadrados a veces como con la misma estructura que que un desarrollo de software como no sé si profesional, pero como estándar, pero sí deberían seguir la mayoría de esas prácticas. Hay algunas por ahí que no son tan necesarias, que uno puede obviar o que simplemente son distintas, porque el contexto del diseño de los modelos son distintas. Por ejemplo, o sea, bueno, en general, en verdad, la mayoría deberían hacerse, pero algunas son menos necesarias. Estaba pensando en el testeo, en el unit testing, pero igual es más o menos necesario, pero nosotros en particular no lo usamos tanto, pero a mí me gustaría usarlo. El tema es que no hay tiempo. Hay una unit test que es de software Sí, y hay data quality, que es como el unit test del desarrollo de tu producto analítico. Porque sí. no sé si lo he mencionado o está claro para el público, pero el modelo es una parte, como pueden ver, de esta aplicación. Uno está desarrollando una aplicación, un software, que una de las componentes es el modelo. Pero hay cosas que no son modelos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si uno tiene una API entre medio, a eso se le puede hacer un unit test, como lo que es software. Lo que es Machine Learning, uno debería hacer validar de que la data esté correcta, siga la misma distribución con la cual fue entrenado y que el output también siga esta distribución para asegurar de que esté funcionando correctamente y que no salga como output puro cero. Porque puede funcionar todo, pero el output en verdad es cero o missing value, puede pasar hartas cosas. Sí. Entonces, hay que hacer test. Además, haciendo test, te asegura que vas a poder dormir tranquilo en la noche. Así que están los test puestos. Sí, esos tests si fallan, tienen que mandarte alertas automáticas.
para que te despierten en la noche y puedas decir, oh no, todo está en llamas, tengo que arreglarlo. Sí, Y no escale a un problema aún mayor. sí. Siguiente es, tenemos el scaling hardware. Esto tiene que ver con el deployment. Una cosa que no dije, escribí pero no dije del model deployment, es que nosotros normalmente usamos tres ambientes de trabajo. Uno es el de development, que como decía Chris, es donde se desarrollan las cosas en general. Está el staging, que es como un paso intermedio entre development y producción. Y está el de producción, en donde las cosas están corriendo actualmente y funciona y no se puede romper nada, idealmente. El staging es ese paso intermedio que se usa para cuando uno está pasando algo de desarrollo a producción. Uno primero lo prueba en staging, lo deja ahí, como lo testea un par de, no sé, no sé si un par de días, pero uno lo testea un tiempo razonable, y después uno lo pasa a producción cuando uno ya dice, ya, si esto funciona, vamos, lo pasamos a producción. Así uno se asegura de que al pasar a producción uno no está rompiendo nada. Entonces, el otro era... Scaling, mientras Sí. escribes, esto si es que escala, el hardware tiene que escalar. Esto se refiere a la CPU, RAM, palabra como aquí bien palabra como la latencia, el throughput. Esto igual como controversia depende de lo que uno está haciendo. Eso hay que tenerlo presente, porque no te vayan a vender una bazooka para solucionar un problema que es sencillo. Si tu Claro. output de tu modelo es para una área de negocio que necesita esta información una vez al día, una vez al mes, una vez a la semana, en verdad que el modelo, toda esta ejecución se demore una hora y se puede ejecutar en la noche de forma batch, no hay problema con el escalamiento. No necesitas nada más que un servidor que se asegure que se ejecute y entregue el output. En cambio, si estamos hablando de un aplicativo que está en la web, en el celular, donde tiene que servir millones, miles, millones de clientes en tiempo real, ahí necesitas un buen hardware, una buena infraestructura para que el tiempo de inferencia, que el tiempo que uno hace la predicción, sea rápido. ¿Ya? Si estás navegando en Netflix y te aparecen recomendaciones, cuando uno va cargando la página, ojalá sea rápido y no se quede pegado o diga, espere que estamos calculando sus recomendaciones. O sea, eso tiene que ser rápido. Claro. Y ahí necesitas una buena infraestructura. ¿Ya? Y ahí los conceptos de latencia y throughput. Latencia es que cuando yo haga una consulta sea rápido, o sea, que pasen microsegundos y tenga la respuesta. Ya eso es por el user experience. ¿Ya? Cuando uno está de cara al cliente, eso para el cliente, si es rápida la respuesta, el cliente va a estar feliz. En cambio, si es alguien de negocio, que le entregáis la data, como que es parte de tu empresa, entonces yo creo que no se va a enojar si los datos no están en tiempo real, que va a ocupar la información y va a tomar una decisión y eso toma tiempo. Y el throughput es que aguante tu servidor con millones de solicitudes. ¿Ya? Esto es clásico, por ejemplo, para el Black Friday, donde algunas páginas se caen. No sé cómo han dado estos años, pero yo me acuerdo hace unos 5 años, habían páginas que se caían. Cuando empezó todo el tema del Cyber Day, colapsaba, porque el servidor donde estaba montada la página web no aguantaba la solicitud y se caía. De hecho, yo tenía una página web y me pasó eso. La Ani tenía una florería y colapsó. Tenía un servidor chiquitito, una CPU, 2 GB de RAM y luego se cayó. Ese día se cayó. Salió un mensaje 404. Otro ejemplo típico de eso es en los juegos. Cuando un juego sale, el día de lanzamiento del juego, si es un juego online que tiene servidores y es un juego muy esperado, es típico que los servidores tienen colas enormes de horas para entrar. Ya después se regulariza, pero eso es por problemas de medición, los que estaban a cargo de la infraestructura no midieron bien cuántos servidores tenían que poner para recibir toda la demanda. Y lo mismo pasa con los modelos. Si es que uno tiene un modelo corriendo, tienes que medir qué tanto le vas a preguntar cosas a ese modelo para que te responda en un tiempo razonable. ¿Algo más que agregar? El Gabo cuenta que clásico para tomar ramos. Cuando Sí. empieza el semestre, o antes que empiece el semestre, ahí a
agendarlo. Sí, Con ahí profe favorito. yo creo que ahí les da lo mismo. Nada, va a Sí, pasar una vez al año, da lo mismo. sí. Y Pero ahí no es lo ideal. no sé, es un servidor que está en una sala, así imagino. Sí, debe ser un PC de escritorio ahí prendido que se está Sí, friendo. que tiene el papel pegado, como no apagar. Claro. Sí. Y ya, el Oye, siguiente. pero Ah, ¿qué? esa talla, o sea, eh, bueno, continuando con esa talla ¿Ya? de computador ahí, eso es de verdad. Sí. Como yo lo he visto, he trabajado donde hay un computador está ahí conectado y dice servicio productivo, no apagar. Cuando hacen aseo, como que ponen ese papelito para que no lo toquen. Y es cosa importante que ocurren de ahí, no sé. Sí, sí, sí. Es lo que hay. Sí, pasa. Y lamentablemente sí, a veces es lo que hay. Y hay que trabajar con eso porque no hay tiempo para hacerlo de mejor manera. Pero lo ideal es siempre estar tratando de poco a poco mejorar esas cosas para que después uno no corra riesgo de que todo se caiga porque alguien se tropezó con un enchufe. Eh, Bueno, hay algo polémico ahí. ¿Por qué pasa eso? Pasa eso porque el área tiene que responder a los clientes, al negocio. Entonces, para responder al negocio necesita automatizar cosas, ir más rápido. Entonces, le piden a la tecnología apoyo, pero tecnología está viendo otras cosas, otros proyectos, sí. están full ocupados, entonces no pueden ayudar a esta área. Entonces el área dice, bueno, me consigo un tarro y lo enchufo y dejo corriendo los scripts. Ya, porque yo no me quiero levantar a las 7 de la mañana a ejecutar el script. Entonces dejo esta cuestión ahí corriendo de forma automática porque es fácil de configurar. No hay mucha ciencia. Entonces, Ujú. así surgen estas cosas. Oye, Y no es que sea culpa de TI necesariamente, o sea, por lo general las oiga, áreas de TI tienen mucho que hacer, sí, entonces no dan abasto, simplemente no dan abasto. Hay recursos limitados. exacto. Ya, el siguiente punto es Prediction Monitoring. Y esto se refiere a estar revisando constantemente cuáles son los outputs del modelo que va sacando en la práctica. Y las predicciones que nos va entregando que nosotros tenemos que usar en el mundo real para algo, para alguna priorización, para entregarle recomendaciones a algún cliente o lo que sea. Esas predicciones después hay que medirlas, a ver qué tan correctas fueron. Hay que medir la performance en la vida real, ya no la teórica en el modelo o no la teórica en el como modelo tomando el mes siguiente para no usar los datos que uno usó para entrenar, sino que usar los del mes siguiente para testear. Tampoco, hay que testearlo en la vida real, porque los modelos se van degradando. Entonces, lo que era cierto hace un año atrás o hace un mes atrás quizás, no necesariamente es cierto ahora. Entonces hay que estar constantemente revisando la performance en la práctica del modelo para ver cuándo ya el modelo decayó, tuvo un decaimiento de performance suficiente como para decir, ya, ok, esto hay que entrenarlo de nuevo. Hay que tomar nuevos datos y crear un proceso de entrenado de nuevo y correr todo el flujo de nuevo. Ojalá triggerear eso automáticamente también. ¿Algo que agregar? No, esta parte es importante, medir las consecuencias de las acciones que se toma a través del modelo, para ver si realmente en práctica funciona el modelo. Porque lo que se enseña es que tú tienes los datos, hacer split en training, validation y test. Y como que uno mide performance en esos tres datasets para ver qué tan bueno está tu modelo. Pero la realidad es otra cosa. Cuando se implementa y se toman las decisiones, el performance es mucho más bajo. Y el drift o sea, como que el performance del modelo cae constante, o sea, depende de los datos, pero va a caer. Entonces eso es una indicación de que hay que reentrenar el modelo. Sí. Eso. ¿Hasta ahora alguna duda? ¿Alguien del público tiene alguna duda o quiere profundizar en alguna de estas secciones? Todo esto todo esto uno lo puede ver como un flujo de MLOps, pero hay más partes acá que no están en el flujo. Por ejemplo, lo del reentrenado. Eso no está acá. Está Prediction Monitoring, pero
después del monitoreo no se acaba, uno tiene que hacer acciones con eso. Entonces, está también el reentrenado, una vez que falla está también el proceso de chequear cuando algo se cae. No solamente aquí chequear la predicción, monitorear las predicciones, sino que el estado del software también hay que chequearlo. Y hay varios otros puntos que no le podría agregar a este diagrama. Gao dice, el data versioning, ¿pueden comentarlo por arriba de nuevo? No cachaba eso. Ya. Lo que notamos del data versioning, como los puntos más importantes, es que es importante saber qué datos fueron ocupados en cada iteración y esto tiene que ver con la reproducibilidad. Data versioning al final es versionar tus datos. Tú puedes versionar tu código con Git, pero puedes ir más allá y versionar tus datos. Hay ciertas nubes que te permiten tener un registro de tus archivos, si es que guardas archivos como tus datasets como archivos y los vas cambiando, los vas actualizando, vas poniendo nuevos, etcétera. Puedes guardar un poco de historia, eso te puede servir para versionar tus datos. Otra forma, bueno, en general, no sé si la forma, pero en general esto se refiere a llevar la cuenta de cuándo tus datos cambiaron, ya sea tus headers, tus elementos, tus filas del dataset, sea lo que sea que haya cambiado, llevar la cuenta y decir, ok, cuidado, esto cambió de aquí para allá, y quizás ese cambio influyó en el modelo, ese cambio quizás influyó en que el modelo fuese mejor o peor, etcétera. Entonces es una parte importante de todo el flujo todo el flujo para reconocer qué modelo es mejor, porque el modelo depende directamente de los datos. Esto no se refiere a cuando uno actualiza un dataset, por ejemplo, en el sentido de agregarle un nuevo mes. Por ejemplo, estamos en diciembre, después va a llegar enero, ya hay que agregarle enero al dataset. No es necesariamente data versioning, no me refiero a eso. Eso es simplemente llenar el mismo dataset, la misma tabla con más información. Que ya sí, puede ser un poco data versioning, pero va más allá. Pueden cambiar tus mismos datos anteriores. Quizás tú los modificaste, quizás hiciste un preproceso distinto y ahora tu dataset con el que entrenas el modelo es distinto, etcétera. ¿Lo versionan con Git igual? No con Git. No. Hay varias formas de hacerlo. Git se usa para el versionado de código. Git está súper bien optimizado para versionar código, porque tú guardas los cambios en el texto plano, en los scripts. Entonces guardas muy pocas líneas. Puede que sean, no sé, miles de líneas, pero eso son solamente líneas de código, es muy, muy liviano. Entonces Git está súper optimizado para eso, para guardar cambios en código, en scripts. Si es que tú tratas de guardar un dato, por ejemplo, una foto catalogaría como un dato, o un Excel, o un CSV, etcétera, todo ese tipo de cosas, o archivos también que se van generando automáticamente, o PDFs que son binarios, si tú los abres con un editor de texto, te aparecen, si tiene imágenes, te van a aparecer caracteres raros por cualquier parte, y si cambias un píxel en esa imagen, todo ese grupo de caracteres cambia. No es que si cambias un detallito, el código del PDF, por ejemplo, te cambian un detallito. Es más complejo que eso. Por eso, Git no sirve para todos esos archivos. Los Jupyter Notebook también, por ejemplo, no sirve guardarlos en Git. O sea, no es recomendable guardarlos en Git porque te guardan los metadatos. Los Jupyter Notebook no son scripts, son datos como tal. Te tiene toda la información de tus datasets guardado. Entonces, todo eso no es recomendable guardarlo con Git. Para guardar datos, hay otras herramientas. Hay una que quiero usar que no he usado aún, pero que me gustaría probar en algún momento, que se llama DBC. He escuchado que es popular. También está una de... ¿Cómo se llama? Lake FS. Sí. Ya, esa no la conozco. ¿Cuál es la gracia de esa? ¿Sabes? No. Ya. No, sé que es la competencia. Yo he probado DBC. Ya. Ya. Has probado DBS. Va, DBC. DBC, sí. Hola, Jonathan. ¿Qué tal? Buena. DBC. Está otro Git LFS. Es el que estaba pensando.
Git LFS significa Git Large File System. Y ese es como... está integrado en Git. Cuando tú instalas Git, te pregunta, ¿quieres instalar Git LFS? Y quizás lo tienes instalado en tu computador sin saberlo. Yo nunca lo he usado, pero sé que sirve para archivos grandes. En general yo no guardo los archivos grandes, no los versiono de esa manera. Usamos otros sistemas de nubes, pero creo que puede ser una buena opción. Nunca lo he usado, como te digo, entonces no te puedo decir 100% cómo funciona. ¿Tú lo has usado, el Git LFS, Chris? No, ¿No? DBC nomás. Ya, ¿y qué opinas de DBC? Sería bueno, pero no es compatible con la forma que nosotros trabajamos, porque nosotros Ah, trabajamos en S3, guardamos la información, claro. y lo que hace DBC es compatible con S3, pero te guarda el local y te sincroniza. Ah, Entonces, el respaldo está en S3, pero como que te lo baja a local. Lo bueno es que tiene que finalmente lo que hace, en simples palabras, es que te guarda como te asocia este dato, le saca un hash y a tu código le saca otro hash, entonces como que guarda esa información, o sea, como este estado de este código ocupó esta data con este hash, entonces uno puede volver hacia atrás, como ya quiero volver a una versión previa, entonces sabe que para esa versión previa ocupó tales datos. Entonces, igual te guarda esta información, como en S3 o en tu servidor local. Porque si vas modificando, te va a guardar cada versión de datos que uno vaya generando. ya, Pero si no cambias el dato, como que en verdad es el mismo hash. claro. Ya, buena. Y claro, a nosotros no nos sirve porque guarda los datos local. Eso, dependiendo de la compañía, quizás eso sea bueno, malo o incluso prohibido, porque hay algunas empresas que no te permiten tener datos en tu PC local, porque es riesgoso. Si es que te llegan a robar tu PC local, por ejemplo, van a tener datos, pueden tener datos de la compañía, datos como sensibles. Entonces, en general, yo considero que lo ideal es tener todos los datos en alguna nube y acceder a ellos remotamente, extraerlos y hacer tus modelos. Y por eso DBC quizá no sirve en ese contexto. O sea, si uno trabaja en un servidor en la nube, te guarda los datos en el servidor de la nube. Claro, ya, sí, eso podría ser mejor. Sí. No es Igual, ideal, pero claro, es mejor. sí, hay temas de. Hay que testear el tema de velocidad, porque como te lo copia local, no sé si es más rápido, Ya, pero como ya está local, puede ser más rápido leer eso. Pero no sé. puede ser. Ya. ¿Alguna otra duda de los puntos que hemos visto? Voy a poner el diagrama de nuevo. Ahí está el diagrama. Como les decía, hay puntos en este diagrama que no están y según nosotros faltan. Bueno, lo que decía es que este diagrama no tiene todos los puntos importantes a la hora de hacer MLOps, pero tiene los más relevantes, según yo. Es un buen resumen. Pero no lo tomen como una Biblia, uno le puede agregar más cosas. Eso, ahora pasemos a la sección de memes, un ratito analizando memes de MLOps, Uf, buena. explicando por qué existen, cuál, cuál es el como pitfall que hay detrás. Y después seguimos con algunas herramientas que sirven para cada uno de estos procesos. Oye, yo tengo Eh, unos puntos controversiales por si acaso, para que ya, lo veamos al final. dale, sí, veámoslo al final. Este es uno. Uno puede. Aquí dice, bueno, pull request to master, kicks off training. Esto viene de que cuando uno hace un pull request a master, uno lo que está haciendo es diciéndole a alguien que tiene como autoridad para revisar el trabajo del resto y decir, ya, ok, sí, está bien, vamos, pasémoslo a la rama productiva. Uno puede decir, oye, mira, toma mi código, revísalo. Y uno hace un pull request a master. Después otra persona dice, ya ok, funciona, lo acepto. Y eso triggerea un pipeline un pipeline automático que en este caso empieza a entrenar un modelo y empieza a desplegarlo y después el nuevo modelo llega como a la página web en donde esté puesto o en donde sea. Entonces cuando pasa eso da miedo. Es como ya... entonces uno puede hacer un pull request, se acepta, se triggerea y es como, ya, vamos.
Showtime, veamos qué pasa. Se cae, no se cae, esperemos que todo funcione y a rezar. Esos Ojalá memes no los funcione. conozco. Sí, Bueno, para eso estamos, para claro, dar a conocer los memes que reflejan la realidad de un data scientist sí. laboral. Este es típico, este sí que es típico. Defect in production works. Pero si en mi máquina funciona, ¿por qué no funciona en Ah, producción? Es un clásico. Cuando uno está desarrollando algo en una máquina propia, es súper importante darle mucho énfasis a la reproducibilidad. Lo hemos dicho ya varias veces durante hoy. Creo que lo hemos mencionado en otros podcasts. Lo voy a seguir mencionando hoy y lo vamos a seguir mencionando en otros podcasts. Porque es demasiado importante que un proyecto sea reproducible. Si un proyecto no es reproducible, significa que sí, va a correr en tu máquina, pero en ninguna otra, así que no sirve de nada, porque después del proyecto no puedes poner tu máquina, no puedes mandar tu máquina a la nube como a que corran las cosas, por ejemplo. No, tienes que hacer que tu proyecto funcione en todas partes. Y para sí. eso hay muchas herramientas útiles. Primero, no usar rutas absolutas, siempre usar rutas relativas. Después, tener ambientes virtuales bien seteados en donde tengas las versiones específicas de tus librerías que vas a necesitar para ese proyecto en particular. Y después tener el sistema operativo bien seteado y empaquetado en un Docker. Y después ese Docker quizás si uno lo quiere paralelizar, ponerlo en Kubernetes y empezar a procesar como en paralelo muchas cosas en muchos Dockers distintos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así, cuando uno lo empaqueta en un Docker, con todo eso bien definido, con las rutas bien definidas, con los ambientes virtuales bien definidos, las variables de ambiente bien definidas, etcétera, va a funcionar tal como funcionaba en tu PC. Entonces, eso es súper útil y súper importante. Sí, sí, y el hardware también. O sea, a lo mejor el servidor productivo tiene 2 CPU o menos RAM, o necesitáis CUDA que corren en GPU, entonces hay que asegurarse de todas esas cosas. Entonces, como dijo Rob, hay varios factores que pueden fallar, que hacen que funcione tu computador, pero no en otro, ¿cierto? La ruta, la librería, el sistema operativo, Sí. las credenciales que uno ocupa, el acceso que tú tienes, a lo mejor tú tienes acceso a una base de datos y por eso puedes ejecutar tu proyecto, pero el ambiente productivo no tiene ese acceso, no tiene ese rol o no tiene las credenciales para acceder a eso, o no tiene la conectividad para acceder a esa base de datos, o otra dependencia. Entonces, hay varios factores que influyen a que no funcione en otro ambiente. Y eso se considera, o sea, porque uno está programando como que se preocupa que el código corra. Como, sí, corrió en mi computador, porque no va a funcionar Sí, eso es clásico en software igual. sí, sí, es más allá de MLOps. Sí. Yo en otra empresa estaban probando un software y los ambientes de desarrollo, test y productividad eran distintos entre sí, distintos. Entonces desarrollaban todo bien, se testeaba, fallaba. Después decían, no, que el ambiente de test era distinto. Pasaba el test y luego lo pasaban a productivo, no, falló en productivo porque el test era distinto a productivo. Queríamos matarlos, así como tu trabajo, o sea, como el trabajo de ella era asegurarse que las mentes sean iguales, y como que no eran. O sea, como que eran semanas y semanas perdidas. Sí, Terrible, te he configurado ambientes distintos. sí, los Es ambientes terrible. deberían ser los mismos. Y por Oh, eso es tan importante Docker, que ya hablaremos más de eso. El siguiente meme es So you're telling me that I have to write code to check if the code I wrote earlier was right. Entonces esto es súper importante escribir código que verifique si se equivocaron en el código pasado. Y para eso existen los unit tests, para eso existe también varias herramientas que pueden, en este caso, en el caso de MLOps, chequear si es que sus datasets vienen como corresponde, si es que el flujo no ha cambiado. Uno puede poner ciertos tests para verificar que no haya, que lo más importante siga en su lugar, en el fondo. ¿Algo que agregar, Chris? sí, hay que escribir ese código. Es lo más latero. O sea, no sé si es lo más latero, pero es como Sí. un paso adicional, que es como de validación. No es algo genial, pero hay que hacerlo. Sí. ¿También se hacen unit tests en contexto de DS? Sí, sí, se hacen.
Como decía antes, nosotros no hemos tenido mucho tiempo para implementarlos, pero es bueno. A mí me gustaría hacerlo, pero no hay tiempo aún, lamentablemente. Pero sí se hace. Yo conozco equipos que sí lo hacen y está bien, es útil para ahorrarse problemas en el futuro. Igual está el concepto de monitorear, como mencionamos antes, monitorear los inputs y el output de tu modelo, ya porque en este mundo de Machine Learning, el clásico dicho, po, garbage in, garbage out. Entonces, checando los inputs, uno se asegura de que el modelo va a arrojar un buen resultado. Acá hay otro, muy similar. Work fine in Jupyter. Now it's oops. Ya lo he dicho antes, yo odio Jupyter Notebook. Me parece lo peor que existe en Data Science. Muchas malas prácticas inducidas Uh, por Jupyter. Y pasa esto, cuando uno hace un proyecto en Jupyter Notebook, pasarlo a productivo como... O sea, si a mí me entregan algo hecho en Jupyter Notebook, yo lo voy a pasar a un punto .pi con export.pi, listo, voy a ver si funciona, si no funciona, se lo devuelve y le digo, no funciona, arréglalo y después nos vemos. Porque los Jupyter Notebook no son para nada reproducibles. Como decía, no es... ustedes los Jupyter Notebook guardan datos, guardan metadatos, entonces no lo pueden comitear libremente. No, uno puede también subir contraseñas en algún momento, uno puede, si es que uno lo comitea para hacerlo como reproducible entre comillas, quizá uno lo sube con el orden de ejecución incorrecto. Entonces cuando uno lo lee está incorrecto y cuando uno lo corre da otra cosa. Entonces no es una buena herramienta para productivizar cosas. y también se hace difícil trabajar en equipo, porque si uno ve o a revisar, si uno ve el control de cambio en Git, es entendible entender los cambios de un Jupyter Notebook, porque es un JSON. Entonces es difícil saber, oye, de la versión 1 a la versión 1.1 se cayó. Ah, veamos los cambios. ¿Qué se hizo? Te va a parecer como algo poco entendible. En cambio, si fuera el script, mira, cambió la línea la línea 10, cambió y Claro, puso una coma adicional o puso un factor incorrecto, modifiquemos eso, volvamos, solucionemos ese error. sí, mucho Entonces, más directo. En el Jupyter se te pierde los cambios porque un cambio en una línea te puede cambiar 200 líneas. Y el último meme que tengo es It works fine in my machine, then we'll chip your machine. And that's how Docker was born. Docker es básicamente eso. Es cuando un proceso funciona en tu máquina, lo metes en un Docker en tu máquina, lo paquetizas y listo, va a funcionar tal como estaba funcionando en tu máquina en otra, cuando tú mueves ese container a otro computador. Entonces, por eso es tan útil. Así uno se asegura de que funciona, porque va a funcionar como en tu máquina. Básicamente estás envolviendo tu máquina en algo y metiéndola en un servidor. Al menos lo más fundamental de tu máquina, no todo. ¿Algo que eh, agregar con respecto a esto? pero igual hay factores que pueden implicar que no funcione. Sí, Pero uno se elimina el 80% de los potenciales riesgos que uno tiene, o el 90%. sí. Ya, pasemos a la siguiente. Pasemos a lo siguiente. Algunas herramientas ahora. ¿O algo que decir antes, Chris? ¿No? Buenos ¿No? memes. Ya. Bueno. Y algunas herramientas que son Espérate, útiles. Ah, espérate, tengo un meme para las herramientas. muestro tu Nunca pantalla. sabes. Déjame, todavía no. Ya, avísame. Ya, estos memes no sean un meme, pero es para dar la intro a las herramientas. Ya, Ahora, proyectame. ya le muestro. Ahí está. Si uno busca en Google MLOps Vendors, se va a encontrar con estas imágenes. O sea, Ah, como está llenísimo, llenísimo. O sea, es como que uno entra en caos, así como, ¿qué uso? ¿Qué hago? Tantas cosas que hay. Tengo que aprender toda esta herramienta, cuál ocupo, cuál es el mejor, y es infinito, infinito. Creo que un artículo que leí eran como 200, 200 herramientas. Y aquí está lo controversial que mencioné al inicio del podcast, pero que lo vamos a ver al final, después de que
Ron enseñe un par de herramientas útiles. Así que Sí, Ron, es súper fácil perderse en ese mar de herramientas. Y hay muchas que son bien similares, hay muchas que sirven para más o menos las mismas cosas. Entonces, no es que haya una sola gran herramienta como la panacea, que hay que usar esa sí o sí y el resto no sirve, no. Hay muchas que pueden servir. Ahora vamos a hablar de algunas que nosotros hemos usado y que creemos que son útiles. Esto no significa que creemos que sean las mejores. Simplemente son herramientas que nos han servido a nosotros y que le pueden servir a más gente. ¿Ya? Ya, una de ellas, bueno, y voy a hablar sobre todas las cosas más relacionadas con MLOps, no con modelos. Podría decir ya sí, Python, R, Julia, etcétera, Git, pero eso es como más estándar. No nos vamos a meter en eso porque ya es como más estándar de Data Science y vamos a hablar más de cosas más aplicadas a la operación. La primera es Apache Airflow, que es no súper... Ah, cambiaste la pantalla, ¿no? no, estoy en eso, ahí sí. Ya. Ya, la primera es Apache Airflow. Igual no estaba compartiendo nada antes, esto es lo primero que mostré. Y Apache Airflow sirve para, o Airflow, así como en corto, sirve para administrar procesos. Es un orquestador de procesos que te permite triggerear ciertas ocurrencias y después monitorearlas, ver cuándo fallaron. Y la idea es que te ayuda a generar procesos escalables, dinámicos, extensibles y elegantes. Uno lo que hace con Airflow es crear un DAG. DAG significa Directed Acyclic Graph. Y los grafos acíclicos dirigidos son básicamente, si ustedes se imaginan un grafo, o sea, imagínense círculos flotando en el aire, unidos por flechas. Un grafo es una colección de nodos, que pueden ser estos círculos que se pueden imaginar, son nodos conectados a través de conectores que pueden ser direccionados o no direccionados. No direccionados sería que la conexión es bidireccional. Un nodo A se conecta con un nodo B porque están relacionados. Por ejemplo, si hacemos un análisis de redes sociales, podemos decir que los nodos de Chris y los míos en, no sé, LinkedIn están conectados de manera no direccionada porque somos contactos en LinkedIn y punto. No es que nosotros estemos haciendo una acción sobre el otro necesariamente. Los grafos dirigidos tienen una dirección. Hay algo que hace algo sobre otro objeto, otro nodo. Entonces, en este caso, en Airflow, uno ocupa esos grafos dirigidos porque uno comienza con algo, uno tiene un nodo que se ejecuta, que hace un proceso. Cuando ese proceso termina, eso se va a otro proceso que empieza a ejecutarse y cuando ese termina, se va a otro proceso y así. Y después quizá uno puede tener como ramas, uno puede separar esto y cuando termina un proceso se triggeran 3 procesos distintos que están dirigidos como en un grafo y siempre va bajando. El grafo dirigido siempre está conectado de alguna manera y que sea acíclico significa que algo que está abajo en la cadena no puede volver a subir. Algo que está abajo no se puede conectar con un nodo que estaba arriba en la cadena. Así que básicamente las cosas se van haciendo en cascada. Puede ser de manera secuencial, de manera paralela, ambas mezcladas, pero siempre va sigue una progresión en una dirección específica. Entonces en Airflow uno puede definir estos... Ah, sí. Muestra mi pantalla, ahí tengo un grafo. Ya, bueno. Ahí está. Sí, eso es un grafo. Son estos nodos y van ejecutando distintos procesos y llegan a un final. Eso como visualmente. Sí. Esto es Airflow. Así se ve en Airflow el grafo. Claro. Bueno. Ya Entonces, en Airflow uno diseña un grafo con código y bueno, tiene varias integraciones. Por ejemplo, aquí vemos un grafo, por ejemplo, en este video. Hay mucha información en internet de cómo hacer esto, muchos tutoriales. Este es uno de ellos, pero pueden buscar en YouTube y van a encontrar muchos. Entonces aquí a la izquierda vemos un grafo
en donde partimos de un nodo, después vamos bajando hacia la derecha por otros 3 nodos, después este proceso baja de nuevo de manera paralela, todo esto se puede avanzar de manera paralela. Y todo esto por detrás está programado en código, en donde uno le da la estructura de qué es como uno le da la estructura del grafo a Airflow y uno dice en cada nodo qué es lo que se tiene que ejecutar. Por ejemplo, en un nodo yo puedo decir, ya, en este nodo quiero que se ejecute el comando Python espacio la ruta a mi archivo de Python que quiero ejecutar, .py, y ahí le doy algunos parámetros, por ejemplo. Entonces esos parámetros los puedo controlar desde Airflow y puedo decirle que, por ejemplo, tome un parámetro de fecha y ese parámetro de fecha lo saque del día actual o del día de ayer para ejecutar siempre el proceso de ayer. Y uno va ejecutando todos los días un proceso distinto y Airflow lo va triggereando todos los días y te va mostrando aquí al lado, en verde está lo que ya corrió. Y te va mostrando qué fue lo que corrió, para qué fecha, para qué parámetro específico, como qué parámetro fundamental o en qué momento, en qué timestamp se ejecutó este proceso. Y si aparece en rojo significa que algo falló ahí. Entonces uno puede ir, revisar y decir, este proceso falló en este punto, entonces lo voy a ejecutar de nuevo desde ese punto para ver si era un problema de conexión nomás o no. O si es que... sí, es gratis. O uno puede decir, ya falló acá, me voy a ir al log. Acá uno puede irse a los detalles y uno puede revisar los logs de la ejecución para ver exactamente el error que ocasionó esto, para ir a corregir el posible bug que haya ocurrido o entenderlo para ver de dónde viene y corregirlo eventualmente. Entonces todo esto es súper útil para monitorear y orquestar procesos. Y es útil no solamente para procesos de MLOps, puede ser útil para muchos procesos, pero en particular para procesos de MLOps es muy útil. ¿Algo que agregar, Chris? Es gratis, Sí. es una herramienta conocida, tiene un buen soporte, actualizado constantemente. Uno la puede configurar localmente o puede tener este servicio esta herramienta como servicio en una nube. Eso significa que te olvidas de la configuración y le pagas un pequeño fee a AWS para que te mantenga Airflow andando. También, por ejemplo, ¿por qué es importante con respecto a estos vendors o herramientas de MLOps? Es que tengan un buen soporte y una buena continuidad. Antes de Airflow estaba Luigi, ¿ya? Que salió de... Espera, ¿LinkedIn? ¿No era de Spotify? Spotify, sí, Spotify, sorry. Ya. Hoy en la mañana estaba escuchando un podcast de Super Data Science entrevistando al tipo que lo creó, entonces por eso dije, oye, wait, lo escuché en la mañana. Yo también no estaba escuchando ese, estaba escuchando otro podcast que también estaba hablando de él. Estoy seguro que era otro. Sí, porque era verde. Sí, por eso es verde. Sí, por eso es verde, por Spotify. Por eso no era Spotify. Mario. Sí, exactamente. Creo que era el mismo podcast, Rob. Puede ser. Pero no era Super Data Scientist. El Super era otro. Ya, entonces no era el mismo. Ya, pero dale. Y también es Mario, Luigi, no solamente por lo verde, sino que por los pipeline. Sí. Es una herramienta de pipeline. Y la cosa es que este creador ya no lo mantiene. Como que dejó el proyecto botado, otra gente lo mantiene ahora. Como que lo hizo open source, él ya no lo mantiene y parece que no está como en desuso. Así como, chao. Claro. Eso es súper terrible para una empresa. O sea, como que está ocupando una herramienta y que después esa herramienta no tenga soporte. Entonces, esa es mi gran preocupación de estos 200 vendors. De que el día de mañana pueden dejar de existir, no hay soporte. Y bueno, Airflow es gratis, pero hay otros que cobran. Y en par de ocasiones he visto que tienen como el fee, como que escala. Como que uno termina pagando harto. Si uno hace como el cálculo real de cuánto te van a cobrar, como que es harto. O sea, hay que tener cuidado cuando son de pago. Como que está muy seguro de cuánto va a salir. Sí. Bueno, pero Airflow vale la pena aprenderlo. El lenguaje que está por detrás es Python. Uno configura los DAGs con Python. Pero en verdad es casi otro lenguaje, porque hay que saber cómo programarlo.
Pero es aplicable a cualquier lenguaje, o sea, está hecho en Python, pero uno lo puede usar para orquestar Sí, cualquier tipo de proceso, no sí, sí, solamente de Python. exacto. Esa es una gran ventaja que tiene. Siguiente herramienta, ya la mencionamos, Docker, fundamental, muy muy útil. De nuevo, aquí hay un tutorial, pero pueden buscar muchos otros. Este es el tutorial de Take World with Nana, pero pueden buscar muchos. Aquí hay uno del pelado nerd, etcétera. Entonces, el Docker, como les decíamos, sirve para empaquetar algún proceso, algún proyecto que uno tiene y que no dependa de en dónde uno lo está corriendo, porque uno al final siempre lo va a correr en Docker. Entonces todo, la configuración del proyecto, las dependencias, las librerías, todo esto se mete dentro de un único contenedor. Los developers lo desarrollan desde afuera, como desde fuera del contenedor se meten por línea de comando, cosas así, o lo van actualizando. Y después ese mismo contenedor se pone en donde se va a hacer la operación, donde está el servidor productivo. Y de esa manera todo fluye. Como era antes, era básicamente que los desarrolladores hacían todo como por separado a mano. Después trataban de ponerlo en producción y todo fallaba porque las configuraciones eran las mismas, las dependencias no estaban bien seteadas, etcétera. Entonces es algo súper fundamental a la hora de pasar cualquier proyecto de TI, en verdad, a producción, según yo. Cualquier cosa con código. Súper relevante el tema de que uno va aislando sus modelos, sus desarrollos. Por eso es modular. Porque antiguamente, como no existía esta como Docker, sino había ya máquinas virtuales donde convivían varios desarrollos, habrían problemas de dependencia. Ya como que, oye, quiero jugar Python 3.10, pero no, el servidor tiene 7, entonces había que ajustarse al requerimiento de que tenía el servidor productivo. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque si uno se mete a box, a foros, hay gente que sigue en esa metodología. Como que no sé si saben si existe Docker o si quedaron atrás. Porque una de las razones que dicen, oye, no, R es complicado. Como que R no se puede pasar productivo porque deja la embarrada en la dependencia. Eso se soluciona con un Docker. Oye, Sí. no te va a tocar tu servidor. Aquí está un Docker que ya tiene instalado R y funciona. No tiene Sí. que hacer nada más. No hay que tocarlo. Entonces, no hay problema en eso. Mm. Antiguamente tenía que hacer convivir varias aplicaciones en un mismo ambiente y ahí causa caos. O sea, Ujú. causa más trabajo de mantención, pero si escuchan eso por ahí, como oye, Docker lo puede solucionar. Sí. Y con respecto a lo de R, en verdad ni siquiera es necesario Docker, basta con usar environment, un ambiente para las librerías de R específicamente. Entonces también no, si alguien dice no, R es muy complicado de productivizar por eso, ni siquiera es necesario Docker, pero con Docker se van a la segura, en todo. Pero ni siquiera es necesario Docker en ese sentido. Siguiente punto, Kedro. Kedro es una librería de Python desarrollada por un equipo llamado Quantum Black que no es tan conocido, según tenemos entendido. Nosotros lo estamos probando actualmente. Tiene ideas bastante interesantes y hay algo que tiene que a mí me gusta mucho, que nosotros lo usábamos de antes ya, no es que lo hayamos empezado a usar con Kedro, pero esta filosofía de trabajar con inputs y outputs de datos, la encuentro es súper útil poder trabajar con scripts que toman un input de datos, por ejemplo, y sacan un output de datos. Tienes un flujo de datos. Tienes tus inputs originales que van siendo procesados por un flujo, que lo puedes visualizar en un grafo. Y cada uno de esos scripts tiene un output. Y ese output va a ser el input de otro proceso. Y que va a generar un output. Y ese output va a ser el input de otro proceso. Y así. Eso, a mí me gusta bastante hacer eso en general en todos los proyectos. Y Kedro te obliga a hacerlo. Esa es una de las gracias que le encuentro. También te obliga a setear un archivo de configuraciones en un lugar específico y te estandariza
todo el proceso. Hay cosas que no me gustan de Airflow, de Kedro, que por ejemplo es que te obliga a hacer todo esto como, según yo, bastante más complejo de lo que debería ser. Eso tiene como la ventaja de que te queda todo bien estandarizado. Pero uno podría hacer esto de manera más simple, si uno es ordenado. Pero uno no siempre tiene la certeza de que todo tu equipo va a ser ordenado y va a seguir el mismo estándar. Entonces esa es como la ventaja que tiene. Te obliga a ordenarte de una manera bien estandarizada. Y acá podemos ver un flujo de Kedro. Tenemos los datasets aquí arriba. Aquí tenemos funciones que en el fondo son scripts que transforman estos datasets a otros datasets. Y estos datasets después llegan acá y son transformados en otro dataset hasta llegar al dataset final, que es básicamente el archivo de output en donde uno puede tener, por ejemplo, un ID por, no sé, el cliente al que uno le está calculando algo y un score para ese cliente o cosas como de ese estilo. Pero al final es un dataset. Siempre todas las funciones, todos estos scripts tienen de output un dataset. Y al final esto es un flujo de datos. ¿Algo que agregar, Chris? Kedro, sí, buena filosofía. Es la que ocupamos nosotros antes, ¿sabes? Kedro. Estos inputs, script outputs. Es bastante lógico en un proyecto de data scientist, de ir transformando inputs a outputs, ¿qué más? Bueno, es solamente compatible con Python. No se puede ejecutar otro tipo de script, otro lenguaje. Creo que se escucha Sí. abajo. Sí, se escuchaba abajo, ahora está mejor. Claro, ese es un gran contra de Kedro. Buena. Y bueno, eso no más. Pero, o sea, igual los proyectos, normalmente gran parte de los proyectos empresariales que sirven al negocio son simples. Algo lineal, 3 scripts que se ejecutan y ya. No son grafos tan complicados. Podría Sí. ser, pero no son tan complicados. Y implementar Kedro, yo lo veo de repente como un overkill, como es demasiado. Porque igual hay que seguir una estructura definida, se programa un poco distinto, dónde van las cosas. Entonces hay un trade-off en tener esto bien ordenado, que te obligan a tenerlo ordenado, a tener algo más sencillo de entender y que esté ordenado. Entonces lo estamos probando. Sí. En el próximo episodio de Encoders queremos dar un poco más de detalle de Kedro. Mi plan es crear un proyecto de cero, así como ejemplo, y después presentarlo la próxima semana. Espero que me dé el tiempo. Pero es el plan. Em, y, y así ver cuáles son los pros y los contras como más de primera fuente. Entonces, Great Expectations es una librería de Python también que funciona con cualquier lenguaje. Da lo mismo si uno está usando Python o no, es simplemente un código que uno corre. Y la gracia es que te ayuda a... wow, corazón. Te ayuda aquí. Te ayuda a hacer un profiling de tu dataset o de tus datasets. Entonces, si es que si tu dataset de input para tu modelo viene de cierta manera estructurada, tú puedes usar Great Expectations para estudiar la manera en la que viene el inicial, estandarizarlo, crear ciertas reglas a priori como automáticamente y después le puedes agregar o modificar esas reglas para decir ya, que mi dataset en general tiene que venir de esta manera. Tiene que tener entre, no sé, 1 millón y 1,5 millones de filas. Tiene que tener sí o sí 42 columnas. Tiene que tener estas columnas específicas en formato numérico y estas otras en formato date, etc. Y te va haciendo tests, te va haciendo checks en cada una de esas pruebas. Y si las pasa todas, entonces dice ya, ok, el dataset pasó todos los tests, genial, sigamos adelante. Pero si falla alguno, te dice, oye, cuidado, falló en esta. Y ahí uno puede decir de inmediato, ah, ya, ok, aquí hay un problema, hay que solucionarlo. ¿Por qué mi dataset ya no viene como antes? Y esto es típico es típico que uno está leyendo, no sé, un Excel que te manda alguien y uno lo mete al modelo y ya no funciona. Todo se rompe porque te cambiaron el header, porque está hecho a mano, etcétera. Entonces con este tipo de herramientas puedes testear inmediatamente, de manera automática,
que tus datos en general vengan en el formato que tienen que venir, el formato que tú les especificaste que tienen que tener. Si esta info es real, vale oro. Sí, es real. Es muy real. Es súper buena herramienta, a mí me gusta bastante. No la hemos usado todavía en la práctica, así como en algo productivo, porque tengo algo pendiente hace meses que tengo que revisar para productivizar esto. Pero por sí sola la herramienta es súper buena y es bien fácil de usar. Me gustaría también mostrarla en alguna sesión de Encoders. Pero más adelante le quiero dar prioridad a lo de Kedro porque yo personalmente quiero aprenderlo y manejarlo más en el corto plazo. ¿Algo que agregar, Chris? También es gratis. Gratis, sí. Todo lo que hemos dicho hasta ahora es gratis. Y yo lo estuve probando igual, se ve bastante bueno. Bueno, y estos serían los unit test de un modelo Machine Learning. Sí, unit test específicamente para datos, para datasets. Y la última que quería mostrar es MLflow. Esta herramienta sirve para versionar los modelos. Uno puede entrenar un modelo y después guardarlo en MLflow para que te guarde como el objeto modelo con el hash, como con un hash asociado para poder identificarlo bien y todos los hiperparámetros importantes que uno usó para ese modelo. Y después eso lo puedes guardar en una base de datos. Y así es mucho más fácil encontrar el modelo específico que te dio una mejor performance después de hacer una serie de iteraciones. Y todo eso queda guardado y puedes recuperar el modelo que sea. Eso es a grandes rasgos. ¿Algo que agregar, Chris? Bueno, es compatible con R y Python, Nada, sí. MLflow, y yo lo he ocupado bastante. Y se ve harto, o sea, se agradece guardar las métricas del modelo, como mencioné antes. Y tiene un par de visualizaciones de las métricas, va a ir revisando rápido cuál fue el mejor modelo. Y si uno no le gusta esa visualización, igual se puede meter. Hay una base de datos, o sea, como que MLflow crea una base de datos, o se configura una base de datos, donde uno puede acceder a todas las métricas como tabular y crear sus propios reportes o gráficos. Y hace poco salió la versión 2.0, entonces como que está más renovado. Y se ha mantenido constante en su evolución. Entonces, Hace poquito, el 14 de buena noviembre. sí, Buena. así es. Ya. Esas son todas las herramientas que quería mostrar. No sé si es que tú tienes otra, Chris. Mi favorita, la ¿Tu SnakeMake. favorita? Ah, ya. Sí. Ya, lo busco acá. Habla por mientras de SnakeMake. Ya, SnakeMake sería como un símil a lo que es Kedro, que es un orquestador de flujo de datos, o sea, es decir, toma inputs, ejecuta algo y revisa el output, y así sucesivamente, también forma un DAG. Lo bueno es que es compatible con otros lenguajes, o sea, uno puede ejecutar Python, Batch, Julia, lo que sea, porque ejecuta una línea de comando y esa línea de comando puede ejecutar un script, o sea, lo que sea. Y como es un flujo de datos, lo que valida es que exista el input y cuando se ejecute el script se genera el output. Entonces te avisa si es que no está el input y te avisa si es que no se genera el output. Y eso es súper bueno para un flujo de datos, para un proyecto de data science, que es los puntos donde puede fallar. En cambio, con un software, en un modelo de data science se puede caer porque no se generó el input correcto. Y tiene beneficios de que se cae, si tienes 10 pasos y si se cae en el paso 7, corriges el paso 7 y luego puedes volver a ejecutar del paso 7 hacia adelante. Se puede ejecutar en paralelo y lo hace como forma automática, como que resuelve esas dependencias y si se puede ejecutar de forma en paralelo. Así que es una buena herramienta. Tampoco es tan conocida. Salió Mm, del mundo de la bioinformática, creo que se llama. Pero ¿ya? ahora están, si uno se mete a la página principal de SnakeMake, está el enfoque en Data Science. Buena. Encontramos la página principal, no la documentación, porque la primera que sale es la documentación. Sí. Entonces dice que es fácil de leer, es portable, modular, transparente, escala y su título es SnakeMake, a Framework for Reproducible Data Analysis. Entonces, también lo estamos probando Buena. y también es gratis. Todas las herramientas que hemos hablado hoy, de las que hemos hablado hoy, son gratis.
Sí. Entonces hay que aprovechar y usarlas. Ahí está el link para que se unan al servidor de Discord. Para los que quieran después ver la información más detallada o comentarla. Y lo último que diría, que voy a decir, es que hay ciertos post-blog o consultoras que comienzan con la siguiente frase. Dice, 9 de cada 10 proyectos de Machine Learning se caen o no pasan a productivo. Como Ya, diciendo, sí. necesitas MLOps, necesitas esta herramienta para salvar esos 9 casos que no pasaban a productivo. En verdad hay otros factores que influyen a que un proyecto no pase a productivo, ¿ya? Entonces me carga cuando leo eso, es como un flag, es como, ya, no, me están vendiendo la poma. Porque es cierto que 9 de cada 10 proyectos pasa a productivo, pero por otros motivos. Hay un modelo de Machine Learning es bastante iterativo, ¿ya? Entonces, a lo mejor no llegó a un buen puerto porque no se pudo tomar ninguna acción con los resultados que se obtuvieron, por falta de data, puede ser, o porque el performance del modelo no fue el deseado. Entonces se bota ese proyecto. No se tienen los datos, ¿cierto? Falta de acceso a los datos para hacer el modelo en el ambiente productivo. También hay temas como de liderazgo, de poder implementar ese proyecto en la empresa, porque hay que reunir a varios equipos, hay falta de adherencia o tiempo para aprobar el proyecto, entonces se vota. Problema de comunicación entre las contrapartes para llegar a decir que es un buen modelo. Por eso un data scientist tiene que tener una formación en negocio. Nosotros lo llamamos business mindset, porque uno puede decir, oye, este modelo es súper bueno, tiene un buen use, pero ya, ¿qué hago con esto? ¿Cómo impacta el negocio? Entonces, si no se tiene esa conversación correcta, como que no importa lo que se va a caer el proyecto. Y otros casos es porque no está la infraestructura correcta para el paso productivo que se puede solucionar sin MLOps, o sea, como que uno ve el problema, ok, hay que pasar este proyecto a un servidor, hagámoslo. Entonces, aplicar MLOps no resuelve ese problema, o sea, no resuelve eso, no es así. Un proceso bastante iterativo y varios proyectos se van a caer sí o sí, porque no tiene sentido hacerlo. Eso era lo polémico que quería decir, que no es... Hay una frase que también dice que alguien dijo que una de las razones que algunas personas piensan es que tirando mucho dinero a un problema o tirando tecnología se va a resolver y no se resuelve. Es lo mismo, o sea, como que no importa que tengamos todas las herramientas posibles, toda la infraestructura disponible, hay problemas de comunicación, liderazgo, de visión para implementar estas cosas. Y de Sí. entendimiento que es data analysis, que es un proceso iterativo. Hay cosas que se van a caer sí o sí. Es parte de. No sé si es tan controversial eso. O sea, yo estoy de acuerdo al menos. No sé si es que alguien del público pensará algo contrario. Pero creo que es como muy normal que pasen este tipo de problemas y hay que saber cómo solucionarlos, nomás cómo evitarlos. Para lograr de verdad pasar proyectos a producción. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Ya, nos vemos. Cuídense. Gracias. Nos vamos en 3, 2, 1.